Gracias. Bueno, vamos a hablar de finanzas, pero de finanzas de una forma amigable, que todos entendemos, que es aplicable además, sobre todo en estos tiempos, porque elaborar un presupuesto en el que se contemple las entradas de dinero que tiene la persona o la familia y los gastos o las salidas ayuda a la gente a ordenarse y a estar totalmente conscientes de cuánto dinero disponible tengo. Esto es mucho más necesario y mucho más importante que lo hagamos en una época en la que como esta tenemos que vivir con un presupuesto un poquito más reducido o del todo mucho más reducido que en cualquier otro momento. Así que vamos a darle algunas recomendaciones acerca de cómo vivir con un presupuesto reducido y recibimos aquí en la casa al asesor financiero Hugo Villalta. Un placer, Hugo. Un placer, Randall. Buenos días. Gracias. Mucha gente le tiene temor a esto del presupuesto, o piensa que es algo muy complejo o que se va a complicar mucho la vida o que es muy engorroso y la verdad es que hay que aprender a verlo como algo que es una gran herramienta además. En realidad es sencillo, Randall. Cuando uno tiene disciplina, ¿verdad?, y entiende la importancia de tener una salud financiera, pues comienza a adquirir ciertos hábitos que le permite a la persona pues vivir de una forma muchísimo más tranquila, ¿verdad? Esto independientemente de su nivel de ingresos, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que las situaciones están dadas solo cuando tenemos un ingreso reducido. No, los problemas financieros también se dan en aquellas personas que aun y cuando no tienen ingresos reducidos y tienen ingresos importantes, pues también tienen problemas financieros. Y eso precisamente ocurre a raíz de la falta de educación financiera. Porque muchas veces, vamos a ver, le tenemos miedo al dinero. ¿Verdad? Y cuando me refiero le tenemos miedo al dinero, es que en muchas ocasiones el dinero como que nos quema las manos y deseamos gastarlo y no sabemos en qué lo gastamos, ¿verdad? Y eso es lo que nos lleva muchísimas veces a los problemas financieros, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de ordenar nuestras finanzas personales y ordenar nuestras finanzas familiares? Es perderle el miedo al dinero y convertirme en un buen administrador de lo mucho o poco que recibo. Bueno, justamente vamos a colocarles una pantalla porque la primera pregunta que le quiero hacer a don Hugo es ¿cuáles cree usted que son los principales errores financieros que cometemos justamente con el manejo de esto que estamos conversando, que es el dinero? Y ahí tenemos algunas ideas, usted nos las va desarrollando. Efectivamente, y es importante tal vez, ahorita que vamos a hablar de algunos de los errores más frecuentes, estos no son los únicos errores que las personas cometemos a la hora de administrar nuestro presupuesto o nuestras finanzas personales. Hay muchísimos otros, pero estos son algunos de los más comunes que nos encontramos en muchas personas. Y el primero de ellos es que realmente la persona desconoce el estado de sus gastos. Y lo uno un poco a la primera pregunta, es no sabemos en qué gastamos. Sí, voy a lo loco. Exactamente, y muchas veces... Cuando me doy cuenta se me acabó la plata. Se me acabó el salario. Meto la tarjeta en el cajero y me dice que no hay fondos. Que no hay fondos, o peor aún, llego al supermercado y voy a pasar mi tarjeta de débito y la tarjeta de débito no tiene los fondos suficientes para pagar la compra y eso se da porque no llevo un detalle de mis gastos. No registro cuáles son mis gastos y no sé en qué estamos gastando. Muchas veces nos preguntamos y le preguntamos a las personas, bueno, deme un detalle de todos sus gastos mensuales. Y muchas personas no son capaces de detallar en qué gastan su dinero. Y eso nos lleva a un segundo error, que precisamente se da porque no hay una planificación financiera. Y esa planificación financiera parte del hecho de que yo tengo que tener muy claramente definido cuántos son mis ingresos, de esos ingresos, de cuánto dispongo, para definir, ok, ¿cuáles son mis gastos fijos? Y cuando llamo gastos fijos, son aquellos que están asociados propiamente con las necesidades básicas del ser humano. Vivienda, salud, alimentación, eso debería ser prioridad dentro de esa planificación financiera. Gastos fijos es aquello que no tengo quite. Que efectivamente lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Porque si no lo hago, no como. Porque si no pago el alquiler, probablemente tenga que desocupar el apartamento o la casa en la que estoy viviendo. A eso me refiero con gastos fijos. Y hay otro grupo de gastos que es a lo que llamamos gastos variables y son aquellos de los cuales yo eventualmente podría prescindir. Y generalmente están relacionados, por ejemplo, con temas de ocio, de esparcimiento, las salidas a comer, la hamburguesita que me compro cuando voy de camino a la casa, que paso a la panadería por un gustito. A eso me refiero los gastos variables. O muchas veces son gastos que se dan por impulso.
acudo a un centro comercial, mi intención era probablemente ir únicamente al cine, pero pasé a una tienda, vi una promoción y la compré. Esos son gastos que son variables, porque eventualmente si los suprimimos, nada va a pasar. ¿Qué sucede también en algunos de los errores comunes? No conocemos el saldo actual de nuestros créditos. Tenemos una o varias deudas probablemente representadas por diferentes tipos de crédito, por tarjetas de crédito, y cuando preguntamos a la persona y hacemos un mapa de deudas, que el mapa de deudas es muy sencillo, cualquiera de nosotros lo puede realizar, ¿verdad? Y es simple, sencillamente tomar una hoja en blanco y poner a quién le debo, cuánto pago mensualmente y cuál es el saldo. Pero cuando usted le pregunta a la persona cuál es ese saldo, no lo conoce. Y dice, no, es que yo pago regularmente, pero no sé cuál es el saldo. Y eso nos lleva a otros errores. No conocemos las fechas de pago de nuestros créditos. Entonces, le decimos a la persona, bueno, planifiquemos sus pagos mensuales. Dice, no, es que yo pago todos mis créditos hacia final del mes, pero resulta que sus créditos tienen fecha de vencimiento en los primeros días del mes. Todos los meses estamos pagando multas, intereses moratorios, cobros por esos atrasos que merman nuestro flujo de efectivo, ¿verdad? Y adicionalmente, pues no conocemos tampoco las condiciones del crédito, ¿verdad? Recordemos que cuando tomamos créditos, como cualquier otro producto o servicio que nosotros compramos, tiene un precio. Y en el caso de los créditos, ese precio es la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés nos dice qué tan caro o qué tan barato estamos pagando por ese dinero que tenemos prestado. Tenemos que conocer precisamente esa tasa de interés. Entonces, invito a las personas que están en sus casas, de estos errores comunes que pueden ver ahorita en pantalla, hagamos check. ¿En cuáles de ellos estoy incurriendo? Y si hay uno o más en los que estoy incurriendo, pues precisamente es el momento de tomar acción. Ok, ¿qué puedo hacer para corregir si ya yo hice eso que usted nos está recomendando y resulta que caigo en muchos de esos errores, o en todos o en algunos de ellos? El primero de ellos es tener conciencia del problema, Randall, y precisamente uno de los grandes inconvenientes cuando se da asesoría financiera, o uno de los grandes inconvenientes de las personas que entran en problemas en sus finanzas personales, se da porque no existe conciencia del problema, ¿verdad? Somos conscientes del problema cuando ya el problema es grave. Y lo más sencillo es atacar al problema cuando el problema está iniciando, ¿verdad? Y hay algunas señales de alerta muy sencillas que nosotros podríamos tomar en cuenta y que nos advierten de que probablemente podríamos estar entrando en algún problema. ¿Cuáles son esas señales de alerta? Son muy básicas. Por ejemplo, si yo eventualmente o recurrentemente no me alcanza el dinero para llegar a la quincena, estoy a las puertas de un problema o ya tengo un problema. Pero muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, no, esta quincena no me alcanzó, entonces le pido prestado al compañero de trabajo, le pido prestado a un hermano. O los vales que dan en algunos centros de trabajo. O los vales, o acudo precisamente a algún vale, algún anticipo. Resulta que no me alcanzó esta quincena y parte de las compras del supermercado fui y utilicé la tarjeta de crédito, pero no como medio de pago, ¿verdad? La tarjeta de crédito es un gran instrumento siempre y cuando se utilice correctamente como medio de pago y tiene muchísimos beneficios, pero no, fui y pagué en el supermercado con mi tarjeta de crédito porque no me alcanzó la quincena. Comencé a notar que me atraso en el pago de servicios públicos, ¿verdad? Y yo, mira, me tocaba pagar la electricidad el 15, no la pude pagar y me atrasé algunos días. No pagué el teléfono este mes, ¿verdad? Y se me comienzan a acumular ciertos gastos que en el inicio son irrelevantes. Y uno podría decir, mira, no, es que fueron 20,000 colones lo que me faltó para esta quincena, pero la siguiente quincena son otros 20,000. Resulta que esas señales de alerta nos tienen que decir que estamos ante el inicio de un problema y es el momento oportuno para atacarlo. No es que aquellas personas que ya tienen una situación grave no puedan salir del problema. Claro que pueden salir, requieren de muchísima disciplina para salir del problema, pero sí tenemos que detectar de forma oportuna esas señales de alerta. Muy bien, tenemos otra gráfica con 5 consejos o 5 recomendaciones o 5 pasos a seguir para elaborar un plan financiero que a lo mejor no se asusten por el nombre, ¿verdad? Pero es cómo yo organizo y me pongo, ¿verdad?, los números tal y como deben ser. Entonces, ahí están esas 5 cosas.
Es muy sencillo y como bien lo indica Randall, no hay que dejarse llevar por el nombre del plan financiero porque muchas veces esto... Suena un poco rimbombante. Efectivamente, y a las personas nos genera temor, Sí. ¿verdad? Y nos dicen, es que, ¿qué es esto del presupuesto? ¿Qué es esto del plan financiero? ¿Tengo que ser experto en finanzas para saber de eso? Y la respuesta es no. Es muy, muy sencillo. Lo primero que tenemos que definir a la hora de ordenar nuestras finanzas personales y familiares es definir un plan, un sueño, un objetivo. Y voy a poner algunos ejemplos, ¿verdad? Muchas veces pensamos que el presupuesto o el plan financiero lo tengo que hacer para grandes inversiones. Y decir, no, es que el otro año voy a comprar casa, entonces voy a comenzar a ordenarme. No, a veces son pasos muy pequeños que tenemos que dar para mejorar nuestras finanzas personales. Ejemplo de ese plan, ese sueño, ese objetivo. En este momento estamos conscientes que hay muchas personas que han visto reducidos sus ingresos. Entonces, el plan va a ser y el objetivo va a ser que mi presupuesto del lado de los ingresos sea igual al lado de los gastos. No voy a tener déficit para no endeudarme, para no entrar en problemas. Ese va a ser mi objetivo. No es que voy a ir a viajar, no es que quiero ir a una gran universidad, no es que voy a comprar un carro, que voy a comprar una casa. No, es muy básico. Es que de acuerdo a mi nueva realidad, yo quiero efectivamente pues cumplir, ¿verdad?, con que mis ingresos sean iguales a mis gastos. O aquellas otras personas que dicen, mira, mi plan es poder bajar mi nivel de endeudamiento, quiero cancelar algunas deudas. O efectivamente algunas personas que tienen la posibilidad de decir, bueno, mi plan es viajar en el próximo año. Entonces, bueno, definir claramente ese objetivo. Y lo más importante de definir un objetivo, Randall, es definir un plazo para cumplirlo y metas pequeñas para lograr ese objetivo. Porque muchas veces definimos el objetivo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa que definimos el objetivo? Nos sucede como las promesas de fin de año, ¿verdad? El otro año, no, este año sí lo voy a hacer, este año sí voy a hacer ejercicio, este año... Y no le pusimos un plazo de ejecución y no lo logramos. El segundo paso para lograr ese objetivo es ser consciente de mis gastos y registrar esos gastos. Y yo invito a todas las personas que de forma disciplinada durante un mes registren todos los gastos diarios. Lleguen a su casa al final del día y digan, ok, ¿hoy en qué gasté mi dinero? Anoten. Es la forma en la que nosotros nos vamos a dar cuenta en qué estamos gastando. Porque muchas veces, como lo mencionábamos al inicio, no somos conscientes de en qué gastamos. Una vez que nosotros registramos de forma disciplinada esos gastos y decimos, ok, mira, gasto tanto en el supermercado, gasto tanto en servicios públicos, gasto tanto en la cuota del crédito de vivienda o en el pago del alquiler, gasto, ok, bueno, pero adicionalmente tuve todos estos otros gastos en el mes. Eso me lleva a un tercer paso, que ya yo, a la hora que identifico cuáles son mis gastos, estoy en capacidad de hacer un presupuesto de gastos, de ser consciente cuál es mi realidad de ingresos y cómo debo ajustar mis gastos para que sean iguales o menores a mi ingreso. Lo ideal es que mi presupuesto pues, pueda tener un pequeño superávit o el superávit que le permita a la persona también ahorrar. Y viene el siguiente punto, es el cumplimiento del plan, que es donde muchas veces fallamos, ¿verdad? Definimos un objetivo, registramos los gastos, hacemos un presupuesto, pero no lo cumplimos, ¿verdad? Y decimos, ok, no, este era mi presupuesto del mes y resulta que yo presupuesté para el supermercado en el mes 120,000 colones. Cuando me di cuenta y salí del supermercado, gasté 180,000 colones. Entonces, no estoy cumpliendo el plan que me propuse, ¿verdad? Y ese tema del supermercado es muy típico, claro, ¿verdad? Y un consejo es nunca ir a hacer las compras con hambre, ¿verdad? Sí, porque termina usted comprando cosas que no estaban planificadas. Y el último paso es definir un plan de acción. Una vez que yo tengo mi objetivo, registro mis gastos, hago mi plan, mi presupuesto, tengo que definir un plan de acción. ¿Por qué? Porque probablemente me voy a dar cuenta que algunas partidas de gasto las voy a tener que ajustar. Y si lo hago de forma consciente, voy a tener muy claro en qué puedo ajustar y cómo puedo lograr ese equilibrio entre los ingresos y los gastos. Muy bien, vamos a irnos a una pausa, pero quiero dejarles una pregunta en el aire. ¿Ustedes son de los que al final del mes dicen, o al final de la quincena, ¿en qué se me fue la plata? ¿En qué gasté la plata? Bueno, piense en el tostelito que se compra todas las mañanas, en el heladito,
En lo que decía Hugo, la hamburguesa que paso a comprar antes de llegar a mi casa en el camino. Piensa en esas cosas que se llaman gastos hormiga, que uno cree que no implican, que no impactan nuestro presupuesto, y es mentira. Sí lo impactan, y mucho. Y le invito a que vaya pensando en esas cositas, y ya venimos a hablar de esos gastos hormiga que también tienen mucho que ver en esto. Ya volvemos. Gastos hormiga, ¿qué son? ¿Cómo los identifico? ¿Cuál es el impacto que tienen al final del mes o del año en mi presupuesto? Bueno, ahí hay algunas consideraciones importantes. Suelen ser de muy bajo costo. Yo las voy a leer todas, Hugo, y ustedes nos hacen un resumen. Suelen ser de muy bajo costo, no siempre están programados, responden a deseos o caprichos de momento, son gastos impulsivos y no son prioritarios. Efectivamente, Randall. Y este es quizás uno de los grandes problemas de la administración de las finanzas personales y del presupuesto familiar. ¿Por qué? Porque tal y como lo dice ahí, son gastos de muy bajo costo que no registramos en la mayoría de las ocasiones, ¿verdad? Que son por impulso, que no fueron debidamente planificados, que son gastos que perfectamente se pueden suprimir, pero que erosionan nuestro presupuesto familiar y nuestro presupuesto personal, ¿verdad? Y tal vez acá voy a dar un ejemplo, tal vez algún ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que llegó la quincena, pasamos al cajero automático, ¿verdad? Y retiramos 10,000, 20,000 colones y llegamos con 2,000 colones a la casa de ese billete? Eso nos sucede muchísimas veces. A eso es lo que le llamamos gastos hormiga. Y tal vez voy a hacer algún ejemplo muy típico. Traemos un billete de 10,000 colones en la bolsa y resulta que estamos en la parada esperando el bus. Y casualmente, y no es por casualidad, en la mayoría de las paradas importantes de grandes tránsitos hay una panadería cerca. Entonces vamos a la panadería y nos compramos la costilla mientras esperamos el bus. Cierto. Cuando nos bajamos y llegamos, pasamos a la pulpería y compramos unos helados y nos los llevamos para la casa porque hoy es día de pago. Y así sucesivamente comenzamos a hacer gastos de este tipo, y cuando llegamos a la casa decimos, pero mira, yo traía un billete de 10,000 colones en la bolsa, traigo solo de 2,000 colones, ¿en qué gasté los 8,000 colones? Pero no registramos esos gastos. Hacemos conciencia ese día, pero seguimos repitiendo el patrón. O, por ejemplo, no en otras ocasiones no se refiere a gastos tan pequeños. Y ponía el ejemplo hace un rato que fuimos al centro comercial, tal vez un domingo, ¿verdad? A pasar la tarde, a ir al cine, y pasamos al frente de una tienda y vemos una promoción. Eso no es una compra planificada. Probablemente terminé comprando algo que no necesito, y peor aún, que en la mayoría de las ocasiones ese gasto que es por impulso, que no necesito, que no fue planificado, lo terminé haciendo con la tarjeta de crédito. Cuando me doy cuenta a final del mes, mi tarjeta de crédito tiene la sumatoria de varios gastos hormiga. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia de que la tarjeta de crédito es un medio de pago. Entonces, este mes resulta que no pude pagar de contado mi tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque sumé 100,000 colones en gastos hormiga, 80,000 colones en gastos hormiga en la tarjeta de crédito. Entonces hice el pago mínimo. Comencé ya a meterme en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque el siguiente mes repito el patrón. Claro. Comienzo a utilizar la tarjeta para los gastos hormiga. Por eso es tan importante poder controlar esos gastos hormiga, y la mejor forma es registrarlo. Y en otras ocasiones, pues lo hemos conversado. No es solo eso, es, mira, el almuerzo. Decir, no, hoy no llevo almuerzo, pero resulta que el no llevar almuerzo hoy al trabajo no estaba planificado. O el helado que me compro después del almuerzo todos los días, de lunes a viernes. O muchas personas, esto que estás mencionando, muchas personas dicen, pero vieras qué raro, yo llevo almuerzo todos los días al trabajo. Sí. Y, bueno, ¿y qué hace después de almorzar? Es el postre lo que le está saliendo no, carísimo. es que resulta que voy y me compro un chocolate, sí, o voy y me compro un helado. Y uno le dice, ok, bueno, son 1,000 colones todos los días. Por 20 días hábiles al mes, son 20,000 colones al mes. Por 12 meses al año. Bueno, entonces ahora sí sume. Probablemente ese helado que se comió todos los días era el ahorro que usted necesitaba para pagar el marchamo a final de año. 240,000 colones. Eran los 240,000 colones que usted necesitaba para pagar el marchamo. Eran los 240,000 colones que usted necesitaba como ahorro para poder darle un regalo a su familia y no incurrir en endeudamientos. Entonces, es muy importante poder registrar y controlar esos gastos hormiga. Ahora, Hugo, ya para cerrar,
La recomendación con los gastos hormiga es, bueno, en primer lugar, ser consciente de ellos, ¿verdad? Sacar la calculadora y comenzar a dibujar el panorama y que reducirlos, quitarlos. Efectivamente, vamos a ver. Y, O sea, yo puedo vivir sin el helado después del postre, del almuerzo. Hablaba al inicio, cuando dábamos la guía para poder hacer la planificación financiera, el último paso dice establecer un plan de acción. Y precisamente cuando yo tengo conciencia y tengo un claro registro de mis ingresos y de mis gastos, puedo definir un plan de acción y decir, ok, mira, yo estoy gastando tanto dinero en gastos hormiga, voy a recortar esos gastos hormiga. Y en algunos casos incluso en la situación actual, donde algunas personas pues tienen reducción de salarios y demás, reducción de jornadas, pues tal vez no sea únicamente que tenga que recortar gastos hormigas, sino tengo que tomar decisiones más drásticas. ¿Y a qué me refiero con decisiones más drásticas? Y eso se da no solo en el tema de reducción de jornadas o reducciones de ingresos, también se da en aquellas personas que eventualmente tienen sobreendeudamiento, ¿verdad? En algunos momentos tengo que tomar decisiones tal vez un poco más duras, que en muchas ocasiones por ego no las queremos tomar. ¿Y a qué me refiero con estas decisiones más duras? Mira, si estoy viviendo solo en un apartamento, probablemente tenga que tomar la decisión de dejar ese apartamento y buscarme un apartamento más barato o invitar a un compañero de trabajo a que viva conmigo y compartir los gastos del apartamento. Probablemente tenga que tomar la decisión de vender el vehículo, porque el vehículo que tengo en este momento no es para mi nivel de ingresos y buscar un vehículo más barato. Probablemente tenga que tomar la decisión de no transportarme todos los días en carro hacia el trabajo, sino utilizar el servicio público. Pero son decisiones que muchas veces por ego no tomamos y son las que terminan complicando nuestra situación financiera. Por ejemplo, ahora se viene el cierre de año, donde todos queremos dar regalos, a todos nos gustan los regalos, pero es un tema importante que eso tenemos que planificarlo. Que de hecho era una de las preguntas que teníamos, no lo vamos a poder hacer, pero se me ocurre que es un buen tema para desarrollar en las próximas semanas, porque sí, porque viene, digamos, el fin de año con un poquito más de ingresos en algunos casos, ¿verdad? No en todos casos, porque este año ha sido bien complejo en eso, pero sí hay que pagar marchamo, impuestos, no sé, matrículas, ese tipo de cosas que son gastos importantes que siempre hay, así que podemos dejarlo como un tema para darle seguimiento. Efectivamente, Randall, eso es un tema súper importante. Y nada más quisiera dejar una última reflexión a las personas que nos están escuchando. El tema de conocimiento financiero, el tema de educación financiera es solo el 20% de la solución. El otro 80% de la solución la tiene cada persona, cambiando sus hábitos de consumo, tomando acciones concretas, evitando las emociones, ¿verdad? Y tenemos el 80% de las compras que nosotros realizamos las hacemos por impulso, no son compras pensadas. Entonces, ese otro 80% de la solución está en cada una de las personas. Muy importante. Hugo Villalta está en el 2243-9500 o también le puede escribir al correo info@cs.fi.cr. Ahí está apareciendo en caso de que lo necesite. Muchas gracias por las recomendaciones. Con todo gusto, Randall, un placer. Y váyanse pensando en el día en esos gastos hormiga. Se los digo, de verdad que sí es. Cuando uno saca la calculadora se da cuenta que no son tan hormiga. Efectivamente. Que es una hormigota.